Bienvenidos, a los que no saludé, bienvenidos. Muy bien, mire cómo van corriendo los niños. Bueno, ¿cuántos están haciendo los 40 días de oración? Muy bien. ¿Cuántos están haciendo los 40 días de ayuno? Bien por esa mano levantada, gloria a Dios. 41 no, ya es pecado. Pues ya te morí. Bueno, yo estoy haciendo los jueves. Así que los jueves no me invite a cenar, no me dé berenjena, no me dé pollo al escabeche, no me dé empanadas. Los jueves no. Pero otro día no hay problema. Pero es importante, si no tenés el devocional, ahí podés pedirle a Oscar, a Robert que está ahí, el devocional para que te lo lleves. Muy bueno lo que el Señor está mostrándonos en esta semana. ¿Cuántos están haciendo la tarea que figura ahí? Bien. Nadie me llamó. Una era llamar al pastor y decirle, bien, lo dejo ahí, diría. Bueno. Le damos la bienvenida a Juancito, que está ahí. Un saludo, Juan. Bien ahí, ¿eh? Bien. Y el Señor me mostró para estar hablando en esta mañana acerca de qué. De la oración. Muy bien, alguien lo escuché por ahí. Se ve que el Señor me está sanando el oído, porque escuché. De la oración. Así que en esta mañana vamos a arrancar orando para que el Señor bendiga este tiempo y que pueda bendecirnos a través de su palabra y que podamos tener los oídos atentos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre tu palabra. Gracias, Señor, por habernos regalado la misma. Señor, por la oportunidad que hoy tenemos en este país de poder traerla, llevarla, compartirla sin ningún tipo de problema. Gracias, Señor, porque tu palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, Señor, cuando la abrimos nos da vida, nos da sanidad, nos da fortaleza, nos renueva el alma, nos renueva el espíritu, nos renueva el cuerpo, Señor, para poder seguir adelante. Gracias, Señor, porque tu palabra habla. Señor, ayúdanos en esta mañana a abrir nuestros oídos, primeramente espirituales y después los físicos, para poder estar atento a lo que vos tenés para nosotros en esta mañana. Padre, atamos y sujetamos cualquier espíritu contrario a tu palabra que quiera venir a distraer, que quiera traer, Señor, una palabra distinta. Padre, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque no tiene arte ni parte en este lugar. Señor, estamos dispuestos a que nos hables y a tomar tu palabra para poder levantarnos y andar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así que en esta mañana quiero hablar de la oración, pero quiero hablar de una oración en particular, la oración de Epafras, y ese es el título en esta mañana. La oración de Epafras. Y mi señora me trajo el recuerdo de una palabra que yo traje de Epafras. ¿Alguien se la acuerda? Nadie, pero bueno, menos mal. La estuve buscando, pero no la encontré. Así que fue hace muchos años, me dice, bueno. La oración de Epafras, el amigo Epafras.
Dice que hay que pedir Epafras en las iglesias. Era algo de eso. Pero hoy vamos a hablar de la oración. Así que acompáñame en Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4, versículo 12. Es una carta que está escribiendo Pablo para la iglesia de Colosas y está con Epafras ahí. Entonces él dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es una hermosa oración de Epafras para la iglesia de Colosas. Y lo primero que podemos ver es, o rescatar, a ver, ¿quién es Epafras? Epafras es el compañero de Pablo, el compañero de viajes de Pablo. Epafras era esa persona que estaba en todos esos viajes, los lindos y los que no eran tan lindos. Aquellos que tenían que plantar iglesias y ahí es donde eran maltratados, donde eran insultados, donde eran echados fuera. Y ahí estaba Epafras, era un fiel compañero de Pablo. Era un colaborador que plantaba iglesias con Pablo, acompañaba a las personas que recibían el Evangelio. Y Pablo era un estandarte ahí. Y nos dice acá el texto que Pablo siempre está rogando encarecidamente. Rogando encarecidamente. En otra versión habla de que se esforzaba, dice, intensamente en sus oraciones. Se esforzaba, rogaba. O sea, me habla de que no era la oración normal que nosotros hacemos por los alimentos. ¿Cómo son las oraciones por los alimentos? Padre, bendice en el nombre de Jesús. Y ahí, más cuando oramos ahí con la comida, ¿no? Va a ser esa oración de hoy al mediodía cuando abran el paquetito de empanadas y ahí uno, Señor, bendice en el nombre de Jesús. Y ahí, ni amén. No, evidentemente esta oración, cuando habla de rogar, de esforzarse, está hablando de una palabra que en el castellano nosotros sacamos la palabra agonizar. Agonizar. O sea, esta palabra en griego, agonizomai, quiere decir luchar. O sea, cuando vos tenés una lucha cuerpo a cuerpo con otro y ya estás ahí que no das más y seguís luchando. Estás agonizando en el medio de esa lucha, pero seguís. No te la van a ganar. No te la va a ganar. Estás agonizando. Estás compitiendo por un premio. Luchás. Entonces es un entrenamiento, es un esfuerzo. Es dedicarle tiempo. También significa esforzarse para lograr algo. O sea, lleva una dedicación. O sea que nos está hablando de una oración que tiene lágrimas, me está hablando de una oración que Epafras está transpirando la camiseta. ¿Cuántos saben lo que es transpirar la camiseta? Acá se podría decir transpirar la remera. Los hermanos cuando bajan de acá me dicen, hoy transpiré la remera, porque son esforzados y valientes. Amén ahí. Se esfuerzan encarecidamente para llevar la adoración, para llevarle la adoración a Dios. Así que me habla acá de que hay lágrimas, de que hay transpiración, que hay clamor, que hay súplica. Y esta es la oración de Epafras, una oración que
lo lleva a Epafras a dedicarle un tiempo específico, y ahí es donde dice que agoniza en ese proceso de la oración. Él está agonizando, está llorando en esta intercesión por la iglesia. Y acá encontramos a un hombre que trabaja en sus oraciones intercediendo por otros. ¿Por qué? Porque él quiere ver una iglesia viva, él quiere ver una iglesia que esté haciendo la voluntad de Dios. Y ese tiene que ser el espíritu de cada uno de nosotros. Hoy veíamos a la mañana el libro de Apocalipsis y veíamos qué va a pasar con aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y ese es un dolor para nosotros. Entonces, esto nos tiene que llevar a orar, a interceder, no solo por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, sino por aquellos que están en la iglesia, pero que evidentemente algo estaba viendo Epafras, que lo llevaba a no tener una simple oración. Señor, bendice a los hermanos de Colosa. Lo llevaba a rogar por ellos. Y tiene una característica esta oración. Así que vamos a ver qué es lo que Epafras oraba encarecidamente con esta increíble intensidad a favor de otros. Y eso es lo primero que yo puedo ver. Epafras en esta oración me muestra que él no oraba por él, que oraba e intercedía por otros. Y vamos a ver qué es lo que pidió Epafras. Y acá podemos ver que Epafras pide tres cosas puntuales. Fíjense que dice el texto: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Está contando Pablo lo que hace Epafras. Dice, para que, primer pedido, estén firmes. Firmes. Así que este es el primer pedido que Epafras le hace a Dios. Y uno puede ver que esta palabra firme en el Nuevo Testamento es muy utilizada. Así que acompáñame conmigo, Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. ¿Lo tiene? Dice así: Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos, y acá está la palabra firme, hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, firme. Así que subrayen ahí la palabra retener, retenemos. Y dice Hebreos 3:14, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Acá está otra vez esta palabra que se utiliza, la palabra firme. Ahora, esta palabra firme es una palabra que se podría traducir como retener. Retener en pie, o sea, que estés en pie. Entonces, para que estés de pie, está diciendo acá el texto. O también significa sostenerse en pie. Sostenerse en pie. ¿En qué nos tenemos que sostener? En la confianza en Dios. Tenemos que permanecer firmes confiando en el Señor. O sea, retener con firmeza la palabra de Dios, la confianza y lo que Dios ha hecho en nosotros. Y hay una imagen que nos ayuda a poder entender bien lo que significa cuando oramos por firmeza. Yo le voy a pedir que pongan la imagen 1. Y retener o sostener, para que lo podamos entender, es cuando vos tenés una carga en un camión y ¿qué es lo que hay que hacer? Atarla, retenerla, que quede adentro del camión.
porque si no la retenés, va a pasar algo. Entonces, retener quiere decir que vos le ponés bien las sogas, la atás bien, y algo interesante, no sé cuántos camioneros hay acá. Yo no soy camionero, pero anduve con muchos, y algo que ellos tienen que hacer es que la carga tiene que estar bien atada, no puede tener movimiento. Porque cuando tiene un poquitito de movimiento, empieza ahí a mover, y se termina cayendo. Entonces tiene que estar sujeta. Un buen camionero es el que ata, sujeta, amarra, llámele en el país que quiera, la palabra que quiera, pero tiene que estar bien sujeta, retenida la carga, ¿para qué? Para que cuando ande por los pozos no se le caiga. Para que cuando suba las colinas de Mendoza no se le caiga. Cuando vaya por las curvas no se le caiga, porque si no la ata, ¿qué puede pasar? Se va a caer. Entonces, si no retenemos firme la confianza en Dios, entonces se puede ir esa confianza, se puede ir ¿qué? La esperanza, se puede ir la fe. Todo eso que el Señor nos da, que vamos tomando de la palabra de Dios, lo tenemos que retener, hacerlo firme, ponerle sogas para que cuando andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, Señor, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Está firme ahí la palabra de Dios en la vida. ¿Amén? Muy bien. Entonces, la oración que usa Epafras tiene ese deseo para la iglesia de Colosas que en el andar de la vida y especialmente cuando somos azotados por la crisis, ¿cuántos están azotados por la crisis? Gloria a Dios, oren por nosotros. Esas 3 manos levantadas, oren por favor por nosotros. Ahora los vamos a hacer pasar acá adelante y van a orar por nosotros. Amén, dice. Pero cuando estamos siendo azotados por la vida, por el trabajo, por las situaciones, las diferentes situaciones, ahí es donde tenemos que reforzar las estacas de la tienda, las estacas de lo que Dios nos dio para que podamos permanecer firmes, para que no vaya a ser cosa que una simple tormenta, un simple viento nos haga volcar el camión. Entonces que estemos firmes. Amén. Así que lo primero que pide Epafras por nosotros, por la iglesia, es que podamos mantenernos firmes en las cosas del Señor. Y creo que esta es una necesidad que todos tenemos de mantenernos firmes, y esto requiere un ejercicio. Esto no es que nosotros vamos, algo que los camioneros hacen es que cuando hacen unos 100, 200 kilómetros, paran, calientan el agua para el mate, y una vez que calientan el agua para el mate, vuelven a ajustar la carga. Y no tienen 3 soguitas, a veces tienen un suncho al lado del otro, y están ahí, trac, trac, ¿para qué? Para asegurarse de que van a llegar a destino con la carga bien sujeta. ¿Amén? Entonces esto es un ejercicio para nosotros. No es que es una vez y ya está. No, esto es algo que tenemos que constantemente estar ajustando, amarrando, reteniendo firmes lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y tenemos un ejemplo de este ejercicio que está en el Salmo 42, versículos 5 y 6. Es un ejercicio que nos deja el salmista, pero dice así:
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este salmista no te está hablando a vos. Este salmista se está hablando a él mismo. Y uno podría decir, está loco. Habla con él mismo. Yo me lo imagino mirándose al espejo y diciéndose, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Y ahí presentándole batalla al alma. Se está hablando a él mismo y se contesta a él mismo. Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él mismo se está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué te abatís? ¿Por qué te turbás dentro de mí? Esperá en Dios. Esperá. ¿Para qué? Para que ese abatimiento que estaba viviendo, para que esa turbación que él estaba viviendo no haga que pierda la carga, no haga que él derrape, no haga que pierda todo el recorrido que ha logrado hacer. Por eso este es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días nosotros. Ver cómo estamos y ahí hablarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Él tenía un problema, estaba viviendo una aflicción. Esa misma aflicción que podés estar viviendo hoy vos. Pero ¿sabes qué? Por algo te trajo el Señor en esta mañana. Para que puedas escuchar esta palabra y para que la atesores y para que cuando vos mismo decís, tengo un abatimiento en mí, estoy debilitado, estoy pasando por una situación que no es agradable. Y sigue el mismo salmista y se dice, me acordaré por tanto de ti, Señor, sobre toda la tierra, o sea, de donde me sacaste hasta donde vaya. Me voy a acordar de ti, porque vos sos bueno, porque vos sos misericordioso, porque clamo a ti y vos me respondés, Señor, porque vos sos fiel, vos sos verdadero. Fíjense todo lo que nos tenemos que acordar del Señor. Es algo que es un ejercicio que tenemos que hacer, mirarnos al espejo y poder decir cómo estamos. Y cuando nos vemos que estamos mal, cuando nos vemos que estamos pasando alguna aflicción, poder decir, pero Señor, tu palabra dice, me acordaré de tu palabra, me acordaré de lo que dijiste, me acordaré de tus promesas, me acordaré de dónde me sacaste, me acordaré todo el recorrido que me hiciste vivir, Señor. Y ahí estamos ajustando entonces esas promesas, ¿para qué? Para que no se caigan de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. El salmista se está hablando a él mismo, entonces se pregunta y se contesta. Se pregunta y se contesta. Y es como si el salmista entonces estuviera mirando en el espejo y se exhortara a sí mismo. Muchas veces nosotros no nos gusta que el hermano nos exhorte. Pero ¿saben qué? Es tan necesario la exhortación del hermano, porque muchas veces nuestro corazón es engañoso y podemos estar pasando por una aflicción y podemos mirarnos al espejo y decir, no, pero yo estoy bien, yo estoy bien. El que está mal es el otro, el que está mal es el país, el que está mal siempre está fuera. Yo estoy bien. Entonces, tenemos que dejarnos exhortar por un hermano y tenemos que aprender a exhortarnos a nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que el miedo, para que la ansiedad, para que la preocupación no se adueñe de nuestro corazón a tal punto que haya un momento que ya no veamos la situación en la que estamos. Solo nosotros no vamos a ver lo mal que estamos, pero el resto se va a dar cuenta. Ese es el tema. Siempre vamos a manifestar lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces tenemos que aprender a hacer este ejercicio y mirar cómo está nuestro corazón
hablarnos y poder contestarnos desde la palabra de Dios. Amén. Así que lo que pedía Epafras era: les ruego encarecidamente por ustedes para que se mantengan firmes, firmes. Y esa firmeza a veces requiere que nosotros nos hablemos a nosotros mismos. No importa si parecemos locos, no importa si alguien nos ve y abre así los ojos y diga: ¿y este? ¿Qué le pasa? Me estoy exhortando y me estoy animando a mí mismo desde la palabra de Dios, y con orgullo lo decimos, de pie, de pie. Mi señora se ríe. ¿Alguien la puede exhortar a mi señora? Este va a ser entonces un ejercicio que nos va a ayudar a estar firmes, nuestra confianza, exhortar a nuestra alma, a nuestro corazón, de que no ceda ante el temor y el pánico en situaciones de crisis. Amén. Eso tenía en mente Epafras entonces cuando oró por la iglesia de Colosas, y déjenme decirles que él también oró por la iglesia que iba a venir. Él oró por la Alianza Maschwitz. Él estaba orando por una iglesia puntual, pero es una oración profética que nos llega a nosotros hoy. Por eso el Señor la dejó plasmada en la palabra, porque es una oración que también Epafras hizo por la iglesia general, por la iglesia futura. No quedó ahí, es también para nosotros. Así que nos anima esta oración a mantenernos firmes, a poder exhortarnos, a poder tomar autoridad sobre nuestra alma y ahí llenarnos de la palabra de Dios, para que nuestra mente entonces no se llene de temor en medio de las pruebas que cada uno pueda estar viviendo. ¿Qué fue lo segundo que pidió Epafras? Dice: siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus acciones, primero, para que estén firmes. Segundo, dice, que sean perfectos, o para que se mantengan perfectos. Y esta es una palabra que mucho no nos gusta. Es una palabra a veces que genera: yo no voy a llegar nunca ahí, a esa perfección, yo no voy a ser perfecto. Y apenas nos empieza a salir un poquito el lenguaje Reina Valera, ya está el otro ahí: ahí te crees perfectito, ¿te crees que sos perfecto porque dijiste eso o no? Los mismos hermanos a veces se burlan: ay, ¿que ahora sos perfecto? Pero fíjense que él está rogando, llorando encarecidamente para que esta iglesia sea una iglesia perfecta, perfecta. Ahora, vamos a ver qué significa la palabra perfecta, pero la definición la voy a dejar para después, si es que me acuerdo. Lo vamos a dejar para después. Pero esta palabra que nos intimida, que pensamos que es un término perfecto, como que ahora no tenemos más pecado. Sos perfecto porque ahora no pecás, ¿no? O sos perfecto porque ahora no tenés imperfecciones. Bueno, pero no quiere decir eso. Esta palabra, cuando la leemos, nos exhorta a alcanzar la perfección. Es fácil. Es fácil. Ahora, ¿es fácil qué? Desalentarse. Es fácil desalentarse porque ahí es donde nosotros cuando nos vemos al espejo y nos exhortamos, vemos imperfecciones. Podemos ver que pecamos. Y muchas veces cuando nos vemos al espejo decimos: otra vez con lo mismo. Entonces cuando vemos esta palabra perfecto, es fácil desalentarnos, es fácil desanimarnos, es fácil tirar la toalla. Es fácil que el otro
te juzgue, y ahí es donde uno diga, tiro la toalla, abandono, no quiero seguir más, porque conocemos nuestras limitaciones, conocemos cuán fuerte es la carne en nosotros. Así que creemos que nunca vamos a ser perfectos y sentimos muchas veces que esto está más allá de nuestro alcance. Y ahí es donde nosotros perdemos la esperanza y vamos haciendo lo que podemos. Y podemos ver tal vez a otros perfectos, pero nunca nos vemos a nosotros. Pero quiero ver el concepto de perfecto en el Nuevo Testamento, que no tiene que ver con no tener pecado. Así que vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 13. ¿Lo tienen? Bien. Dice así, y él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la tarea de los apóstoles, de los evangelistas, de los pastores maestros? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es nuestra vocación en el cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. O sea, nuestra tarea, nuestro llamado, es que la persona que está a tu lado sea perfecto. Decirle que tenés al lado. Mi tarea es hacerte perfecto. Decirle que tenés al lado. No le digas por lo bajo, porque evidentemente no lo son, ¿no? Eso no. Mi tarea es perfeccionarte. La letra chica es si sos santo. No. No le digas eso. Pero nuestra tarea es perfeccionar a los santos. Los santos están en la iglesia, apartados con un propósito divino. Eso significa ser santos. Cristo nos hizo santos. Por eso hoy estamos acá recibiendo su palabra. Amén. Así que dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. No para que te creas mejor. No para que te creas mejor, sino que el de al lado te va a perfeccionar para la obra del ministerio, para que puedas servir. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que nos edifiquemos unos a otros. Le está hablando a la iglesia. O sea, alguien a mí me va a perfeccionar para poder hacer la obra de Cristo para edificarte a vos. ¿Bien? Ahora, versículo 13. Este es un pasaje que lo tendrían que saber de memoria porque es la misión de la Iglesia Alianza Maschwitz. Es nuestra misión, es nuestra tarea. Es para lo que el Señor nos plantó acá, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Perfecto. O sea, nuestra tarea de perfeccionar tiene que ser hasta que seas perfecto. Así que hasta que Dios no nos muestre que sos perfecto, vamos a seguir en la tarea de perfeccionarte. ¿Cuántos dicen amén? Ah, muy bien. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta la medida de la plenitud de Cristo no paramos. Así que no se enojen
conmigo, no se enojen con la pastora, no se enojen con el que te quiere perfeccionar. Es una tarea que el Señor nos mandó. Amén. Pero esta es la clave para poder entender el concepto de perfección. Dios ha dado pastores, maestros, para que puedan perfeccionar. El fin es perfeccionar a los santos. Y la frase clave, entonces acá está, para la obra del ministerio. Y ahí está la clave. Somos perfeccionados para la obra del ministerio. No para trabajar más y mejor. No para tener una casa más linda. No para, pongan lo que quieran. Tenemos que ser perfeccionados para la obra del ministerio. Así que vamos a 2 de Timoteo. Vamos a ver otro concepto parecido expresado acá por Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, también un pasaje muy conocido. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Acá vemos otra vez la palabra perfecto. ¿Y está unida a qué? Fíjense, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Así que podemos ver que la perfección va de la mano de toda buena obra. Perfección para toda buena obra. Así que quiero darle otro ejemplo de lo que sería ser perfecto. Y vamos a ver una silla. La imagen 3. Hay una silla que tiene ropa, que tiene una Biblia, podríamos decir, ¿no? Una manzana, o tal vez será Caperucita Roja, ¿no? ¿Quién era? Bueno, no importa. Un pantalón, las sillas abajo para que no le dé el sol y las destinia, tal vez. Zapatilla, dije. Zapatilla, claro. ¿No? Ahora, esta silla está siendo utilizada como ¿qué? Como un perchero, como un estante, como una sombrilla, podríamos decir. Esta silla no está siendo utilizada con el fin con el cual fue creada, con lo cual esta silla no es perfecta. No es perfecta, se está utilizando para algo que no fue diseñada. Es una silla que no es perfecta. ¿Por qué? Porque no está siendo utilizada para lo que el creador la diseñó. Ahora, ¿qué es una silla perfecta? Ahí va. Nuestro modelo, acorde a un buen modelo. Esta sí es una silla perfecta, porque sí está siendo utilizada con el fin para lo que fue creada. Es una silla que tiene una persona sentada. Y cuando Epafras ora, y ora por nosotros, pide que seamos perfectos. ¿Y qué es lo que está teniendo en mente Epafras? Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y voy a ir un poquito más rápido porque se enfrían las empanadas. ¿Lo tienen? Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, de manera que una iglesia perfecta, vos y yo, una iglesia perfecta, son aquellos cuyas vidas están cumpliendo el propósito por el cual fueron creados.
Te lo vuelvo a repetir. Una iglesia perfecta son aquellos cuyas vidas están cumpliendo el propósito por el cual Dios los creó. Entonces, este pasaje nos dice claramente que el propósito de Dios es perfeccionarnos para buenas obras, para buenas obras. Y las buenas obras, y ahí está lo que tenemos que empezar a averiguar, pero las buenas obras siempre se relacionan con una acción que beneficia a nuestro prójimo. Las buenas obras siempre se identifican con bendecir al prójimo. O sea que podemos decir, venir al culto, ¿es una buena obra? No. ¿Leer la Biblia es una buena obra? No. ¿Son obras buenas? Claro que sí. ¿Son obras que nos bendicen? Claro que sí. Pero todo depende del corazón con el que yo vengo. Si yo vengo a recibir, entonces no es una buena obra. Porque ¿cómo me voy a ir? Sin dar nada. Ahora, si yo vengo a la iglesia para dar eso que Dios me dio en la semana, para dar lo que en mi relación con Dios Él me fue ministrando, yo vengo entonces para dar. Ahí se convierte en una buena obra el venir a la iglesia. Si yo leo la Biblia para tener conocimiento, no es una buena obra. Voy a quedar con la cabeza así, llena de información. Voy a hacer así. Y ahí es donde mi ego, ¿no?, se va a inflar. No es una buena obra. Ahora, si yo leo la palabra y me lleno del conocimiento de Dios, ¿para qué? Para que cuando vengo a la iglesia, cuando estoy en comunión con los hermanos, le doy. Entonces, la palabra de Dios a otros se está convirtiendo en una buena obra. ¿Se dan cuenta lo que nos está diciendo Pablo acá? O sea, fuimos perfeccionados para toda buena obra. O sea, soy perfeccionado para bendecir al que tengo al lado. Por eso es tan necesario el congregar. Por eso cuando vos no venís un domingo, ahí el pastor o la pastora te está, ¿todo bien? ¿Qué pasó? No se enojen. Ahí está otra vez, dice, otra vez. No. Porque te perdiste de recibir la bendición de otro hermano, pero también nosotros nos perdimos de recibir lo que vos tenés para darnos. Esas son las buenas obras. Pero la buena obra entonces para la cual fuimos creados es para bendecir con la palabra, con nuestras acciones, con lo que el Señor nos da para otro. Por eso el principio de Abraham, ¿qué fue? Te bendeciré para que seas bendición a otros. Si yo acumulo bendición, ¿saben qué va a pasar? Se pudre, se estanca. Si el agua no fluye, ya hemos dado bastantes ejemplos cuando el agua se estanca en una persona. Huele feo. Entonces hay que fluir. Eso que recibo, eso doy. Lo habíamos visto el domingo pasado con Pedro y Juan. Lo que tengo, que vino de parte de Dios, eso te doy. No me lo quedo. Lo transmito. Entonces esta palabra perfecto, y ahí va, en el griego es teleios. Teleios. Algunos se van a acordar el estudio bíblico que hicimos, teleios. ¿Saben qué significa esta palabra? Alcanzar madurez. Alcanzar madurez. O sea, cuando está diciendo, quiero que alcancen madurez para que puedan bendecir al otro. O sea, lo que nos está diciendo es, dejá de mirar tu ombligo y empezá a mirar al que tenés al lado. ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta que soy un cristiano maduro?
cuando ya no me miro a mí, sino que estoy mirando los problemas del hermano. Cuando ya no me miro a mí, estoy cansado, no voy a ir a la iglesia. ¿A quién me estoy mirando? A mí. Pero no, voy a ir, porque voy a bendecir a alguien. Porque hay hermanos que me están esperando, hay hermanos que necesitan un abrazo, un saludo, una palabra de bendición. Entonces voy a ir. Dejo de mirarme a mí para mirar al otro. Eso es ser perfecto. Eso es ser maduro. Y eso es lo que nos está diciendo acá Epafras. Oro para que alcancen madurez, para que puedan bendecir a los demás. ¿Amén? Muy bien. ¿Y cuál es la tercera cosa que pidió Epafras? Pidió estar firme, pidió que seamos perfectos y lo tercero, dice es que estemos completos en todo lo que Dios quiere, que estén completamente seguros en toda la voluntad de Dios, dice otra versión. Ahora, esta palabra completos o completamente seguros quiere decir plenamente convencidos. O sea, me gusta hacer el juego de palabras a mí. Plenamente convencidos, o sea, vencidos con la palabra de Dios. Qué lindo que es cuando la palabra de Dios entra en mi vida y esa espada empieza a trabajar en mí, entonces ahí es donde me venzo. Soy vencido con la palabra de Dios. Soy vencido cuando estoy en presencia del Espíritu Santo y caigo rendido a sus pies. Soy vencido. Ya no hago más fuerza, ya no lucho más, ya está. Me venció el Espíritu Santo, me venció la palabra. Ya no lucho más con la palabra. A ver si quiere decir esto. No, ¿y por qué esto es así? No, ¿y por qué esto es asá? Pero qué estrictos que son ahí. No. No, déjate vencer. Es así, lo dice Dios. Porque si luchamos, entonces no estamos vencidos, no estamos completamente vencidos. Ahora, esta plenamente convencidos o plenamente convencido en toda la voluntad de Dios, muchas veces nos desconcierta, porque tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, tenemos que estar convencidos de toda la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer, está diciendo, pero muchas veces tenemos más preguntas que respuestas, ¿o no? Muchas veces tenemos dudas. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo continúo? Entonces ahí es donde nos genera un sinfín de preguntas. ¿Cómo sigo con la economía cuando el país cada vez está mejor? No escuché ninguna amén. ¿Cómo hago ahora con todos los dólares que vienen y ya el colchón no me alcanza? Tenemos muchas preguntas, ¿no? De cuál es la voluntad de Dios. Ahora, vamos a Efesios 1:9. Efesios 1:9. Porque pareciera que no conocemos la voluntad de Dios. Pero Efesios 1:9, fíjense lo que dice. Él nos dio, está hablando de Cristo, cuando viene a habitar en nuestra vida. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que la voluntad de Dios ya está revelada. Ya está revelada. Sí podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Sí ya deberíamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, estoy seguro que debe haber tal vez cosas puntuales que todavía no tenemos la respuesta.
de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero hay muchas cosas que sí están reveladas y acá está revelado exactamente todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Acá está revelado cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio, cuál es la voluntad de Dios para tus hijos. Está todo acá. Y ya fue revelado. Está acá. Así que yo no sé cuáles son tal vez las inquietudes, las dudas, pero cuando nosotros leemos y pasamos tiempo escudriñando la palabra de Dios, el 90% de nuestras dudas se van a ir porque el Señor ya se reveló en su palabra. Así que quiero concluir recordándote simplemente algunas de las cosas que nos dice la palabra de Dios, que ya fueron reveladas. Sabemos que todos los días son buenos para adorar al Señor en la hermosura de su santidad, como dice el Salmo 29:2. Sabemos que cuando estamos con ansiedades, debemos convertirlas en oraciones y súplicas, dándole gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo revela en Filipenses 4:6. Sabemos que sí existe algo verdadero, algo digno, algo justo, algo puro, algo amable, algo honorable. Si hay virtud alguna o algo merece elogio, en eso debemos ocupar nuestras mentes, tal cual lo dice Filipenses 6, 4 al 8. Sabemos que la vida espiritual acompañada del contentamiento es un medio de ganancia, según lo que dice el Señor en 1 Timoteo 6:6. Sabemos que nuestras armas no son carnales. La ira, el enojo, la pelea, eso es carnal. Y sabemos que nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios y que cuando las utilizamos se destruyen las fortalezas, que debemos tomar cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento del Señor Jesucristo, como lo dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo dice Nehemías 8:10. Sabemos que cantar y alabar son las formas en que mejor expresamos nuestra absoluta confianza en Dios. Lo dice el Salmo 95. Y seguramente hay muchísimas más revelaciones que Dios tiene para tu vida. Y Él está esperando que las busques, que las puedas inspirar. Cuando dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil, está diciendo que cuando la abrimos, inspiramos la palabra de Dios. No se quedó acá. Quiere entrar en nosotros y producir ese cambio. Por eso quiero decirte en esta mañana que la crisis que podés estar viviendo, que en esas crisis, en esas turbaciones, no permitas que lo que no sabes hacer te impida hacer lo que sí sabes hacer. Que no te quedes en las preguntas sin respuesta. Quédate con las respuestas que han contestado a tus preguntas. No te obsesiones tanto con las preguntas que no tienen respuesta de Dios, que esa obsesión te empieza a distraer tanto que lo que sí podés hacer no lo estás haciendo. Que Dios nos encuentre ocupados en hacer aquellas cosas que Dios ya ha revelado en su palabra. Así que quiero terminar pidiéndote que puedas inclinar tu cabeza, que puedas cerrar tus ojos en esta mañana.
que volvamos a escuchar una vez más esta oración de Epafras. Iglesia Alianza Maschwitz lo saluda a Epafras. Es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando, encarecidamente